espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Hola mis queridos amiguitos, gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 5 con el tema Quédate quieto, observa y luego canta. El versículo para memorizar dice: mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y mi salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Es tiempo de orar. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor y su poder es infinito. Le perdonó mi Salvador. Nuestro Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por el privilegio de estudiar esta lección. Dótenos de sabiduría y discernimiento para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: alabamos a Dios por su poder manifestado en nuestras vidas. ¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Te has encontrado solo sin contar con la ayuda de nadie? ¿Oraste y quedaste sorprendido por la respuesta que recibió tu oración? Moisés contempló la ciudad construida con carpas en las proximidades del Mar Rojo. No era precisamente el lugar que Moisés había elegido para acampar. Estaban atrapados en un callejón sin salida, pero Moisés confiaba en Dios y sabía que, puesto que Dios le había dicho que acamparan allí, era seguro que tenía un plan de escape. Faraón en Egipto había comenzado a comprender que había cometido un enorme error al dejar en libertad a los israelitas, quienes hasta entonces habían provisto mano de obra gratuita. ¿Quiénes construirían los palacios y los caminos? Llamó sin demora a una reunión de su gabinete y descubrió que los demás dirigentes pensaban lo mismo que él. Tendrían que ponerse en acción de inmediato para que todo volviera a la normalidad. Los espías informaron que los israelitas estaban acampando a orilla del Mar Rojo y que no podían escapar. No tendrían ninguna dificultad para hacerlos volver. Faraón ordenó que se alistaran 600 carros especiales tirados por caballos para salir de inmediato y que otros carros salieran detrás de ellos en cuanto pudieran hacerlo.
Después del entusiasmo que sintieron al salir de Egipto, los israelitas acamparon y esperaron. Ahora tenían tiempo para pensar. Estaban acampados en un lugar desértico junto al mar. Eran blanco fácil para cualquier ejército que los atacara. Esa no era la tierra prometida. ¿Qué les sucedería? Ser esclavos era bastante malo, pero era mejor vivir en el desierto. En Egipto por lo menos tenían buena comida y refugio. Comenzaron a quejarse entre ellos. El ejército egipcio había sido visto a la distancia. La noticia se difundió rápidamente en el campamento. Se quejaron ante Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Éxodo capítulo 14, versículos del 11 al 12. Moisés escuchó pacientemente todas sus quejas y temores. Después les dijo con seguridad: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. La gente regresó de mala gana a sus tiendas. Moisés se apartó a un lado, habló con Dios y él le dijo lo que debía hacer. Levanta tu vara sobre el mar y haré que las aguas se separen y así haré un camino por donde tú y el pueblo podrán escapar. Mientras Dios hablaba, la gran columna de nube comenzó a moverse, se interpuso entre los israelitas y los egipcios perseguidores. Cuando anocheció, la nube que daba hacia los israelitas se incendió y los iluminó. En cambio, la parte que daba hacia los egipcios se puso negra, aumentando de esa forma las tinieblas. Dios envió un viento muy fuerte que empujó las aguas y abrió un camino en el lecho del mar. Los israelitas, tribu por tribu, cruzaron el mar y llegaron a salvo a la orilla opuesta. Los egipcios comenzaron a ponerse nerviosos al comprender que aquellas tinieblas no eran normales. ¿Estaba el Dios de los israelitas peleando por ellos? Tal vez lo mejor que podían hacer era regresar a Egipto. Repentinamente, las tinieblas y la nube se levantaron. Las tiendas habían desaparecido. Miraban con incredulidad. Después vieron el camino a través del mar. El temor y el pánico fueron reemplazados por la ira al ver que los esclavos habían escapado. Los egipcios con sus carros se lanzaron en insensata persecución tras los fugitivos. Los carros comenzaron a atascarse en el barro blando. De pronto lanzaron gritos de pánico. Trataron de volver por donde habían venido, pero ya era demasiado tarde. Las aguas comenzaron a caer sobre los egipcios y los ahogaron. El ejército egipcio fue destruido, hombres, carros y caballos. Los israelitas estaban en la playa a salvo, mirando con incredulidad la derrota de sus enemigos. Dios les había dicho que se quedaran quietos y que observaran. Él los libraría. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Dios los había librado. ¡Qué Dios tan asombroso era el suyo! Los israelitas comenzaron a abrazarse mientras reían y lloraban al mismo tiempo. Entonaron un cántico nuevo y especial. Era un canto de redención y esperanza. María, la hermana de Moisés, comenzó a tomar su pandereta y las otras mujeres no tardaron en unírsele, mientras el resto de la gente observaba y cantaba para celebrar el gran poder de Dios y su liberación. Recordemos el versículo para memorizar. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y mi salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. Éxodo capítulo 15, versículo 12. El mensaje de la lección es: alabamos a Dios por su poder manifestado en nuestras vidas. Para cerrar la actividad del domingo, lee Éxodo capítulo 14, versículos del 11 al 14
Y la historia de esta semana que se titula Quédate quieto, observa y luego canta. Repasa el versículo para memorizar y pide a Dios que te muestre esta semana las formas como Él obra en favor tuyo. Cuando te sientas entre la espada y la pared, recuerda que debes pedir a Dios que te ayude con su poder. Cantemos la alabanza, Moisés. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, gracias por darnos el privilegio de estudiar la lección de hoy. Por favor, Señor, ayúdenos con su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.